Salvador Frausto, aunque es un tema aparentemente distinto o distante, pues la verdad es que en política las cosas se conectan mucho. ¿Qué tanto lo que estamos viviendo de Sinaloa, de distanciamiento entre élites de la 4T, tiene como referencia, entre otras, la cercanía del director de la DEA con Omar García Harfuch? ¿Qué tanto ves ese tema como motivo detonante de muchos estremecimientos al interior de Morena y la 4T? Sí, me parece que hay una lectura interesante en ese caso. Por una parte, digamos, es el beso del diablo para ciertos sectores de Morena, ¿no? Es decir, que el director de la DEA esté dándole un espaldarazo, esté reconociendo el trabajo de Omar García Harfuch, pues bueno, no es bien visto en el ala dura de Morena, es la misma ala dura que se opuso a que fuera el candidato de Morena a jefe de gobierno de la Ciudad de México, y que favoreció a la vez a la posibilidad de que llegara de candidata. Este, es, tiene, Que eh, están mandando, que está entrando ahí mensajes secretos, Salvador Frausto. exacto, sí, 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 exacto. Este, eh, entonces, ese grupo, el ala dura, favoreció a Clara Brugada y desfavoreció, o digamos, o se opuso a Omar García Harfuch. Es una circunstancia pues latente dentro del partido, dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Y ahora, pues, con ese apoyo de la DEA, me parece que es bien visto por un sector de Morena, por la presidenta, muy probablemente, por ciertos sectores de poder en México. Sin embargo, hay un grupo que no. Sin embargo, eso me parece propio de un partido vibrante, de un partido tan, con tanta fuerza territorial y electoral como lo es Morena, es decir, el poder político no se está discutiendo fuera de Morena, no se está discutiendo en los exabruptos de Alito, o del PAN, no, no está ahí la discusión, ¿no? Los legisladores vistosos como Lili Telles, etcétera. Ahí no hay una jugada de poder real política. Donde está la jugada de poder real es dentro de Morena, dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, y en ese sentido, lo que espaldarazo que le dan a Harfuch tiene ese doble rasero, un una, digamos, consolidación por lo pronto de la fuerza que tiene dentro del movimiento de la Cuarta Transformación Harfuch, y por otra parte también las alzadas de cejas de quienes no lo ven como una buena opción para ser candidato presidencial en el 2030. Me parece que aquí todavía hay capítulos por ver, es decir, faltan las elecciones, sobre todo las elecciones del 2027, pero aunque ya se está jugando también, ya se puede hablar de aspirantes presidenciales o de posibles aspirantes presidenciales, tampoco la baraja es muy grande, ¿no? Me parece que son Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard, Clara Brugada, no veo algún otro tirador, me parece que hay tres por lo pronto, pero que todavía el tablero se va a mover de aquí al 2027. Bien, Daniela, este acercamiento no solo en en las expresiones públicas del director de la DEA hacia el secretario García Harfuch, es uno de los giros más importantes o más notables respecto a las políticas del antecesor López Obrador y las políticas de la actual presidenta, que desde que colocó a García Harfuch, pues era como un adelanto de que la política en estos temas iba a cambiar. ¿Te parece que hay un giro drástico y que hay implicaciones políticas fuertes en las cúpulas por esta nueva política de Sheinbaum sobre asuntos de seguridad pública, narcotráfico, crimen organizado?
No, fíjate que yo no creo que haya una política, un cambio drástico, a diferencia de lo que muchos analistas piensan entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de López Obrador. O sea, el gobierno de López Obrador estableció ciertas bases, la creación de la Guardia Nacional, la centralización, el tema de la prisión preventiva de la que muchos nos quejamos, o sea, una serie de cosas que permitieron o que permitirían a la postre actuar como se ha estado actuando en esta administración. Digamos que hicieron todo el cambio y prepararon el terreno, ¿no? En el mismo sentido de si atacar las causas y bueno, quizá aquí un poco más orientado hacia estos operativos vistosos y eso, pero no creo que sea tanto el giro, o sea, no estamos viendo nuevamente las masacres ordenadas desde Palacio Nacional, ¿no? Y dirigidas por la Marina o por el Ejército. Eso no lo estamos viendo. Y estamos viendo la misma idea de atender las causas y demás. Pero lo que sí es cierto es que a mí lo que me llama la atención, Julio, es hacia quiénes son los mensajes, qué es lo que busca Estados Unidos con estos mensajes, porque no nada más es, o sea, no es que el gobierno de México, como el de Brasil, que también puse atención que también había ido el de Brasil, no nada más el de México, que eso es otro gobierno que está constantemente amenazado, van y presenta su estrategia y sus resultados. En el caso de México destaca que Terry Cole le llama y le aplaude, ¿no? De una forma, por demás, digo, casi épico, es un héroe. Pero, y es el mismo Terry Cole que ayer dice que los funcionarios mexicanos de alto nivel están trabajando con los cárteles y que no descarta intervenir en México. Entonces, más bien parece que están jugando un doble discurso para dar señales diferenciadas a distintos públicos. No sé si ustedes me están oyendo bien, pero yo oigo como... Sí, te escuchamos bien. Es que ¿O tú escuchas algo? Sí, escucho como un rebote de algo, o sea, como un eco ahí, pero bueno, ya no. Entonces, ahí creo que es muy importante tratar de como desmenuzar a quién le están queriendo mandar mensajes y qué mensajes está queriendo mandar Estados Unidos, más allá de la participación de México, que pues creo que no había tampoco, o sea, que... diplomáticamente es un espacio en el que fueron otros, insisto, estaba Brasil, que es algo que me llama mucho la atención, porque la tensión diplomática entre Estados Unidos y Brasil es todavía más fuerte, está más tenso que con el caso de México, y de todas maneras estuvo también en esa reunión, ¿no? Entonces creo que ahí fue una buena jugada diplomática dentro de las cosas de cómo se juegan las diplomacias, pero... pues es de verdad la esquizofrenia con las declaraciones hace 2 días desviviéndose en halagos a la política de seguridad y después diciendo que altos mandos están ahí operando, o sea, que están gobernando y que pueden intervenir en México. Entonces, insisto, creo que hay que leerlo uno en lo que se está intentando hacer hacia adentro de Estados Unidos en medio de esta campaña electoral que también está viviendo Estados Unidos y lo que quieren jugar y cómo quieren jugar hacia afuera. Bien, gracias Daniela. Arturo Cano, sobre ese mismo tema, ¿cómo ves al menos la imagen y su impacto político del acercamiento García Harfuch-Dea? Y si consideras que en lo que va de este sexenio ha habido un notable cambio en la política respecto a esos temas en relación con lo que postulaba el presidente López Obrador y lo que se ha hecho con García Harfuch durante la administración de la presidenta Sheinbaum. Primera frase que me sopló al oído un espíritu chocarrero, Julio. El beso del diablo ya no se da en San Jerónimo, sino en Washington. En este caso en Argentina, en Buenos Aires. Sí, en este caso en Argentina, pero bueno, híjole, es que
siempre que escucho yo esta expresión que utilizaba hace un momento Salvador de el ala dura o los duros o los puros de Morena, pienso que fue incluso sugerencia para algún colega que le interese hacer esa búsqueda, hurgar eso. Creo que esa expresión la debe haber acuñado Ricardo Monreal, casi estoy seguro. ¿Y qué quiere decir ala dura de Morena? ¿O qué quiere decir los puros de Morena? Bueno, en primer lugar, para Ricardo Monreal hasta hace poco, Claudia Sheinbaum era una conspicua representante de la ala dura de Morena, hay que decirlo. Pero para personajes como Monreal, ala dura de Morena quiere decir todo aquel que no permita que yo negocie en su nombre. Eso es el ala dura de Morena. Porque vamos a hablar de dureza o de alas o presiones cuando en un juego a dos manos que mostraba su habilidad política, el expresidente López Obrador, por un lado, discursivamente, pero también en los hechos, le paraba los tacos a agencias como la DEA, pero tenía todos los días allá el embajador de Estados Unidos en Palacio Nacional. Era un visitante frecuente. O sea, él manejaba esa tensión de esa manera. A Claudia Sheinbaum le ha tocado otro Trump, lidiar con el Trump recargado, y le ha tocado, obviamente, ejercer maneras distintas de llevar en dos vías esa relación. En ese sentido, Omar García Harfuch se ha convertido en una pieza central de esta buena relación o de este buen trato o de esas piezas declarativas que de cuando en cuando sueltan altos funcionarios estadounidenses para afirmar que México colabora como nunca antes con ellos y quizá meter algo de insidia con respecto al pasado y que no nos abrían totalmente la puerta y eso. Pero siempre se ha dado esta colaboración incluso con el presidente López Obrador aunque pues cada uno con su estilo y en la medida que fue posible lidiar para Andrés Manuel quizá fue menos peligroso que el Trump que le ha tocado a Claudia Sheinbaum. Quienes están muy empeñados en decir que ya Omar García Harfuch está casi cantado a ser el candidato y que es el candidato de Estados Unidos a la elección de 2030, creo que tendría que pensar primero que el camino hasta el 30 todavía es largo y sinuoso, y que estas campanas al vuelo en torno al personaje de García Harfuch pueden tener el efecto contrario. También harían muy bien en recordar, cuando lo llenan de halagos, que Genaro García Luna recibió medallas, reconocimientos, diplomas, declaraciones y estrellitas en la frente de los gringos. Y lo tienen en prisión. Bien, gracias.